Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga en este día martes 31, 31 de marzo. Concluyendo ya este día de marzo, el último día de marzo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saludándoles cordialmente, gracias por estar en sintonía. Queremos meditar un poco en la palabra del Señor. Vamos a orar, le invito a orar. Soberano Dios y Salvador Jesús, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios, nosotros somos hombres. Porque tú eres bueno, Señor amado, santo, perfecto, justo y verdadero. Gracias por concedernos este tiempo de poder exaltar tu nombre, tu grandeza, tu fidelidad, de exaltar tu amor, Señor amado, ese amor maravilloso, ese amor sincero, ese amor verdadero, ese amor puro que tú mostraste, Señor, y sigue mostrando aún para con nosotros. Perdona, Señor, nuestras rebeliones, perdona nuestras faltas y perdona, Señor amado, si hemos hecho mal en este día, y ayúdanos a endechar cada día nuestro camino. Perfecciónanos en la santidad de tu justicia. Danos fuerza, danos aliento para seguir adelante. Llévate todo cansancio, toda pereza, y ponga claridad en nuestros pensamientos, en nuestro sentido, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Necesitamos cada día de ti, Señor amado. Necesitamos que tú nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, en tu gracia, en tu benignidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso, hermanos, poder estar delante de nuestro Dios. Sí, apartar el tiempo, acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, sabiendo que cuando clamamos, oramos a Él, Él nos oye. Y su respuesta siempre es acertada y beneficiosa para nuestra alma. Pedirle al Señor siempre que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder caminar por esta senda de este mundo que cada día más se apaga y se hunde en la inmensidad de la oscuridad. Pero gracias damos al Señor por concedernos esta oportunidad de poder tomar las Escrituras y acercarnos a Él.
siendo seres pecadores, siendo hombres y mujeres que solamente merecíamos la muerte, el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos permite poder tener esta posibilidad. Alabado y bendecido sea nuestro Dios. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Vamos a meter un poquito en la Escritura, algo más calmado, sin apuro. El libro de Romanos capítulo 3, verso 9 y en adelante dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, refiriéndose a los judíos con respecto a los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La denuncia que Jesús hace sobre la condición humana, pecaminosa, perdida, sumida en las tinieblas. Pero ¿sabe? Dios, sabiendo estas cosas, decide tomar, como decimos nosotros, carta en este asunto y le da al hombre la redención. Le abre la puerta, porque era imposible que el hombre pudiese acercarse a Dios. Tenemos el cuadro de el monte que humeaba, que hasta Moisés llegó a decir: estoy espantado. La naturaleza de Dios a veces es incomprensible para una mente finita como la nuestra. La inmensidad del universo nos puede dar algunos parámetros con respecto al carácter de Dios, lo que es Dios, la santidad, la justicia, que como dice su palabra, que justicia y juicio es el cimiento de su trono. ¿Sabe? Aunque nosotros no podíamos acercarnos, Él se acercó a nosotros. Hay una pregunta en esta noche: ¿has sido tú perdonado? Tu futuro eterno depende de la respuesta a esta pregunta, una pregunta seria. Sí, depende de tu respuesta. La Escritura nos enseña que no hay justo ni aún uno. Lo acabamos de leer, Romanos 3:10. Entonces, podemos titubear o dar una respuesta clara y decir no. O tal vez sí, porque hemos sido perdonados en su nombre. El versículo 23 del mismo capítulo dice: por cuanto todos pecaron. Escuche, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí el todo es un todo. Nadie puede considerarse apto para entrar al reino. Entonces, esto es lo que revela este versículo 23 y nos deja, dice, debemos encontrar el perdón de Dios si queremos ser salvos. Si queremos ser salvos de las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La Escritura nos habla que la paga del pecado es muerte.
Amén. Porque dice, algún día nos encontraremos con el Señor en el juicio. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y esto es a la iglesia. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, donde todos los creyentes pasarán. Pero hay otros que no llegarán al tribunal de Cristo. Porque su respuesta o su decisión ha sido totalmente desfavorable. No por Dios, sino por ellos mismos. Porque Dios abrió la puerta. La Escritura nos relata que cuando Cristo fue crucificado, que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Donde existía el lugar santísimo, supuestamente donde Dios habitaba en el templo, aunque Dios no habita en templo hecho por manos humanas, pero supuestamente en el ritual que se hacía, Dios habitaba ahí, donde era testigo, ¿cierto?, el arca del pacto, la tabla de la ley, la vara de Aarón, que eran testigos de que lo que se le llamaba la Shekinah es donde el sacerdote o el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a aquel lugar. O sea, el único más privilegiado, por decirlo así, de tener una cercanía más íntima con Dios, era el sumo sacerdote que ofrecía sacrificios primeramente por su pecado y luego ofrecía sacrificios por el pueblo. Entonces, cuando Cristo expira, cuando entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, y esto dejando ver que ahora todos, sin excepción, podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado fue quitado. La piedra, ¿cierto?, del pecado fue quitada. Ese muro que hacía división fue quitado. Seguimos leyendo, dice, estamos enfrentando a la eternidad, y esto hace que es imperativo que sepamos si somos perdonados. Si somos perdonados, seremos aceptados en el cielo. Si no somos perdonados, vamos a ser condenados al infierno eterno con el diablo y sus ángeles, o sus demonios, porque ya no son ángeles. Jesús tiene una aseveración y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunido delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 31 al 34. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 41 de este mismo capítulo. Ese es el final. Podemos resumirlo de esta manera, que es la manera verdadera. Pero, como decía adelante, hay una esperanza. ¿Sí? Hay una esperanza. Dice, ¿qué pues podemos hacer para salvar nuestras almas? No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero podemos aceptar el plan que Dios ha provisto para nosotros. Nos ayudará a entender este plan al considerar lo que Dios mostró a su pueblo. Los israelitas, antes de venir a Cristo, Dios les mandó a sacrificar animales. Los corderos que fueron muertos señalaban hacia el perfecto cordero de Dios, el cual, dijo Juan, quita el pecado del mundo. La sangre de los corderos
solamente cubría el pecado. Pero este cordero, o esta representación de cordero, no cubría, sino que quitaba el pecado. Él redimió a todas las personas por derramar su sangre y por los pecados de ellos. El derramamiento de sangre también ayudó a la gente a entender la gravedad del pecado. Efesios 1:7 dice de esta manera. Perdón. En quien tenemos, escuche bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, solamente en Jesús tenemos la redención y el perdón de los pecados. Esto nos debe a nosotros, hermanos amados, dar confianza. Luego dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin manchas y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Nuestro perdón viene a través de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Ahora, ¿por qué? El derramamiento de su sangre por los pecados. Esto está en Hebreos 9:22. Aquí ahí está la razón. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, ¿era necesario que Cristo padeciese y derramase su sangre preciosa por nuestros pecados? Claro, porque estaba escrito que todo era purificado por la sangre. Tenemos en cuenta que debido a nuestros pecados merecemos la muerte eterna, pero debido a su amor y misericordia hacia nosotros, Jesús murió en nuestro lugar. Por medio de esto, nosotros podemos ser perdonados y nuestras transgresiones pueden ser cubiertas. Gracias a Dios por Jesucristo, porque hizo este sacrificio maravilloso que a nosotros nos permite, hermanos amados, tener la redención de nuestros pecados. Amén. Perdón. Dice luego, cuando experimentamos el perdón misericordioso de Cristo, recibimos la paz. Para conservar esta paz es necesario también perdonar a los demás. Cristo nos dice en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es como algo recíproco. Porque si yo no tengo la capacidad para perdonar, es porque no he entendido lo que Dios me perdonó a mí. Y por eso es que es importante cuando uno va al bautismo, ¿cierto? A llegarnos, Señor, a aquel lugar con discernimiento, con raciocinio, para poder entender lo que yo voy a hacer. Si no entiendo esto, nunca voy a poder valorar el perdón de Jesucristo hacia mi vida. Y yo no voy a ser capaz tampoco de poder perdonar. Pero cuando entendemos esto, hermanos amados, no nos atamos con ninguna de estas cosas de este mundo.
Y aunque tengamos dificultades y aunque tengamos enemigos que se levantan de repente, no es nuestro afán combatir contra ellos. Entonces, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar. Jesús da enseñanza clara sobre los peligros de la falta de perdón, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. La cantidad estratosférica que él debía al rey era muchas veces mayor que lo que a él le debían. Pero mire la reacción de este hombre al cual se le fue perdonada la deuda. Mire, escuche. Y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él hizo con el rey. Pero aquí hay una diferencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso debemos considerar, hermanos amados, el perdón que Dios nos dio, para que así también, cuando nosotros ciertamente consideramos realmente la gravedad, ¿cierto?, del pecado y cómo Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podíamos perdonar a los otros? ¿Por qué no tendríamos la capacidad de perdonar? ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entendido, hermanos amados, no hemos entendido realmente lo que significa realmente el perdón que Dios nos ha dado. Por eso que me viene a la mente aquella mujer que sacaba agua del pozo, ¿cierto? Y Jesús le pide agua, y él en el transcurso de la conversación le dice: si conocieses el don de Dios. Es conocer eso, el don de Dios. Luego dice: odiar a alguien, mantener una ofensa o guardar rencor causa muchos efectos negativos. La persona que permite tales actitudes en su vida se pone triste y amarga. Su salud sufre, como también sus relaciones. Cuando no perdonamos a otro, traemos consigo una esclavitud, y nuestras almas se podrían comparar con ser esclavizados por la persona o atados por una drogadicción. Muchas veces esta falta de perdón produce una amargura que no
nos vence desde adentro, encierra dentro de nosotros la tristeza, ira y contienda. No deje de entrar el amor, alegría y confraternidad. Esta amargura es el resultado de un espíritu orgulloso que procura llevar a cuenta y vengarse de los agravios percibidos y reales. Si no nos despojamos de nuestros sentimientos, ofendimos finalmente y nos van a controlar. Estaremos esclavizados a ellos, como también en la esclavitud del pecado ante Dios. Falta de perdón, hermanos amados, de yo querer perdonar, no hace daño tal vez a la otra persona, sino a mi misma persona. Pero aquí es donde nosotros debemos considerar, hermanos amados, el perdón que Dios nos dio. ¿Sí? Lo que Dios nos entregó a nosotros. Amén. Si en Romanos dice que por cuanto todos pecaron, o sea, todos somos culpables, y hoy día tenemos este privilegio de acercarnos a Dios confiadamente, no por los méritos propios, sino porque al Señor le plació por amor llamarnos a este evangelio y hacernos entender con claridad lo que significa este evangelio. Entonces, hermanos amados, ¿cómo no podemos perdonar? Muchos dicen, es que no se puede. Se puede pedir perdón. ¿Sabe lo que importa? Es que nosotros reconozcamos realmente que estamos equivocados. Bien, hermanos, dejamos hasta aquí esta meditación con respecto al perdón. Hay mucho más, por supuesto, pero rogamos a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga y nos guarde. Amén. Muchas bendiciones, mi hermano Luis, también mi hermana Rosa Cristina, que nos ha acompañado en esta noche en este programa, cortito el programa, pero para edificación. Así que le invitamos en el nombre del Señor a buscar su rostro, buscar su presencia cada día. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendiciones para usted y nos vemos mañana en el lugar de Maipú a las 22 horas. Amén.